patria, se abre la sesión. Las actas de las sesiones 215, 216, 217 y 218 se dan por aprobadas. Cuenta, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario. Gracias, presidente. Se ha recibido un proyecto iniciado en moción que declara la nulidad de las sentencias dictadas por los consejos de guerra con motivo y ocasión del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. 2. Proyecto iniciado en moción que modifica el decreto ley 2186 de 1978, ley orgánica del procedimiento de expropiaciones en cuanto a la determinación del propietario del inmueble en el acto expropiatorio. Eso es todo, presidente. Muy bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Arturo Esquella, tiene la palabra. Presidente, ayer terminamos la sesión sin adoptar un acuerdo de una solicitud que, y justo entró la diputada Molina, quizás le cedemos la palabra para recibir a los funcionarios de Gendarmería del penal de Quillota, que lo hicieron a través de la diputada. Se presentó acá una solicitud, si es que los podíamos escuchar por circunstancias bien particulares que están ocurriendo allá, como ha ocurrido en otras oportunidades, y si es que fuera posible adoptar el acuerdo, yo se lo pediría, señor presidente. Y quizás puede complementar acá, que ya llegó la diputada. Yo ayer no estuve al final de la comisión, así que le voy a ofrecer la palabra a la diputada Molina para que nos ilustre a los que no la escuchamos ayer. Gracias, presidente. Básicamente es el poder recibir a Gendarmería producto de la muerte de un joven de 19 años que se suicidó y que se está dando una situación adentro de Gendarmería donde hay gendarmes que están en turnos de más de 21 días. Y no es el único caso en este, ya hay dos más. Entonces, aquí, primero que todo, ver el por qué están dándose este tipo de turnos, el que se corrija esta situación, el qué está pasando con los empleados de base y administrativos en esta situación particular, y por otro lado, la situación psiquiátrica o psicológica de muchos de los gendarmes. Hoy día no tienen una asistencia psicológica o psiquiátrica que pueda prevenir eventualmente una situación como esta. No es la primera vez que se da, y por eso es que estamos pidiendo la posibilidad de que ellos puedan venir y que ustedes le puedan dar unos minutos, ¿no es cierto?, unos 10, 15 minutos para poder escucharlos. Gracias, presidente. Gracias, diputada Molina. La verdad que yo estoy accidentalmente presidiendo la comisión. El titular es, como saben bien, el diputado Guillermo Cheroni, que viene en camino, pero yo creo que es muy razonable la petición que se ha hecho. Entiendo que los problemas psicológicos que produce el estrés de trabajar al interior de los recintos carcelarios es muy fuerte y no es un caso aislado. Quizás como sugerencia que los pudieran acompañar también dirigentes a nivel nacional, para ver también la situación a nivel nacional, que también es muy similar. Yo les pediría el acuerdo para poder programar dentro de lo posible. ¿Sí? Muy bien, queda aprobado para la próxima semana que sean recibidos. El detalle lo van a tener que ver con el diputado Cheroni. Sí. Bien, ofrecimos la palabra sobre la cuenta. Entrando en la orden del día, en primer lugar corresponde continuar la discusión del proyecto que modifica la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para establecer la obligación de recibir en las comisiones de ambas cámaras a candidatos a cargos en cuyo nombramiento les corresponda intervenir. Boletín número 10.700-0 o 07, no sé, 0 dice acá. Este es un proyecto de ley, es una moción planteada por varios diputados. Entiendo que ha sido discutida en sesiones anteriores, se ha recibido la opinión de Espacio Público a través de la abogada María Jara Quemada. Ha habido algún tipo de debate sobre esto. Hoy día está en tabla, pero no tiene una indicación de seguir recibiendo a otras instituciones, a otros expertos. Colega, ofrezco la palabra respecto de cómo seguir a esto. Es un proyecto bastante simple, que en general la idea es bastante compartida, porque tiende a perfeccionar y dar más transparencia y profundidad en el análisis de los nombramientos que le corresponde hacer al Congreso. Yo creo que en particular pueden haber algunas distinciones, algunos matices, pero en general una buena idea.
yo quiero someter a la discusión de la comisión si estaríamos en condiciones de votar en general este proyecto de ley, que es bastante simple. Ofrezco la palabra. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a tomar votación en general respecto de este proyecto de ley que ya he mencionado, boletín número 10.700-07, que establece la obligación, que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para establecer la obligación de recibir en las comisiones de ambas cámaras a candidatos a cargos en cuyo nombramiento les corresponda intervenir. El detalle en la votación en particular probablemente iremos recibiendo algunas indicaciones que corrijan o mejoren el articulado que se nos propone, pero en general la idea ha sido bastante compartida en esta comisión. Proceda a tomar votación, señor secretario. Diputado Monkever. A favor. Diputado Sabá. A favor. Diputado Saldívar. A favor. Diputado Esquella. A favor. Diputada Turres. A favor. Presidente. A favor. Está aprobado por 6 votos a favor, en general. Muy bien, queda aprobado en general este boletín y se va a programar en las sesiones siguientes su colocación en tabla para comenzar su discusión en particular, y ahí mismo se va a establecer el plazo que tengan los colegas para colocar indicaciones. ¿Estaríamos listos con el punto? ¿Sí? Sí, vamos a esperar un minuto a que lleguen los invitados. Si me permiten suspender por algunos minutos la sesión para programar los invitados que vienen al segundo punto. Bueno. Ya suspendida la sesión. La sesión. Como ya habíamos anunciado, vamos a revisar, continuar la discusión del proyecto que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar como falta el ocultamiento del rostro con ocasión de alteraciones al orden público y permitir la detención en caso de flagrancia, boletín número 10.717-25. Este proyecto de ley tiene informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Hoy día se encuentran invitados a exponer esta sesión dos destacados abogados, el profesor de Derecho Penal, el señor Alejandro Leiva, que me dicen que está estacionando, tiene algunas dificultades en el acceso, y ha llegado el segundo de los invitados, el abogado de la Defensoría Popular, señor Rodrigo Román. Le doy la bienvenida a don Rodrigo. Gracias por venir. Con objeto de optimizar el tiempo, le voy a ofrecer la palabra a don Rodrigo Román, para que se refiera al alcance y opiniones que le pueda merecer este proyecto de ley. Tiene que mover el micrófono, el botón blanco, el que lo activa, que está en la base, y a continuación puede intervenir. Le doy la palabra. Ahí sí. Ahí muchas sí. Gracias, señor presidente, muchas gracias por la invitación. La verdad que les tengo que decir que me sorprendió un poco la invitación, porque tal cual la presentación que hizo el diputado respecto a mi rol y mi participación en la Defensoría Popular, nosotros somos un organismo de derechos humanos que estamos vinculados a temas que muchas veces aparentemente limitan con delitos de los cuales ustedes están hoy día ocupados de perfeccionar y de agravar las penas. Entonces, la verdad que me sorprende porque, por supuesto, y más aún al tenor de la invitación, ustedes me dicen que quieren escuchar mi opinión. Yo les agradezco porque mi opinión, por supuesto que es crítica, es contrario a lo que ustedes están haciendo ahora. Yo creo que están profundamente equivocados cuando creen que con derecho penal se resuelven los conflictos sociales. Y eso, por supuesto, que es lo que a mí no puedo venir a hacer otra cosa, digamos, les mentiría. Conversé en la mañana con algunos destacados abogados, como Mirna Villegas, por ejemplo, doctora, que es conocida por toda la plaza en el derecho penal, conociendo lo que dice la excelentísima Corte Suprema respecto a las últimas modificaciones legales que ustedes han hecho para endurecer penas, en general para los delitos que están dentro del contexto de la protesta social. Entonces eso llama la atención, ¿cierto? Porque yo creo que esta agenda
más dura aún de la ley 20.931 que ustedes acaban de dictar hace 2 meses, 3 meses, que es la ley Agenda Corta Antidelincuencia, pero la verdad tiene bastante otros propósitos más, ¿cierto? Aun cuando, como se llama. Y ahora están, que este es un proyecto, entiendo, antiguo, esta es una pretensión punitiva antigua que está instalada en la Cámara, con mayor o menor rigor se ha tratado, pero es finalmente de sancionar lo que en primer lugar todo el mundo del derecho ligado al derecho penal señala como imposible en un Estado democrático social de derecho. Sancionar el autoencubrimiento no tiene legitimidad en la doctrina ni en la jurisprudencia alguna. No lo tiene, la carece. Eso lo dijo la excelentísima Corte Suprema. Y los ministros supremos no son cercanos a las posiciones de este abogado de la Defensoría Popular, por supuesto. Entonces, en primer lugar, cuando ustedes se aprestan a sancionar una conducta que no es punible, eso aleja a lo que ustedes dicen que tenemos un Estado democrático social de derecho y más bien lo acerca a lo que algunos postulamos que vivimos en un Estado policial, que con más derecho penal se resuelven los problemas. Porque, por ejemplo, lo que ustedes pretenden modificar está en el título sexto, párrafo primero, no sé, todo el tecnicismo que ustedes conocen en detalle. Son todos delitos de atentado contra la autoridad. La posibilidad que venga la gente a protestarle aquí, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes saben que condenaron a unos chicos, unas chicas jóvenes, en el contexto del 2011, por una revuelta que se produjo en una sesión, no me acuerdo exactamente de qué era, del tema de educación, parece, en el ex Congreso en Santiago. Y esas son nuestras pusis chilenas. Y por lo tanto, aquí los legisladores y el sistema penal va a tener que cargar que en su momento, en el 2011, chicas de 15 y 16 años fueron condenadas porque están protestando hace 10 años, al menos, ¿cierto? Algunos de ustedes saben que la protesta por el derecho a la educación es mucho más vieja que todos nosotros. Entonces, claro, la gente protesta y ustedes, ¿qué es lo que hacen? Derecho penal. Y yo creo que, no más que por una posición ideológica, en primer lugar lo digo por una posición dogmática jurídica, carece de legitimidad en un Estado democrático social de derecho sancionar el autoencubrimiento. Tanto así, en primer lugar, por el legislador penal que inventó esta cosa, que dictó el Código Penal, sancionó a los encubridores, ¿cierto? Y el encubrimiento se señala que es posible y al encubridor se le atribuye algún grado de participación en el delito. Y eso es extraño. Yo creo que hay un defecto ahí, y no lo digo yo, lo dicen profesores de derecho, hay un defecto ahí en la legislación. Porque la verdad que es un delito autónomo, más bien es un delito de obstrucción a la investigación, porque si yo facilito la huida o la impunidad de un delincuente, ¿cierto? Me transformo en encubridor. Pero yo no participé en el delito. Yo cometí un delito autónomo que obstruyó la investigación, si se quiere, del campo de la dogmática penal. Eso lo dicen los profesores que ya lo dije. Bofil lo dice Duche, lo dicen, para uno increíble, leer a colegas, abogados de la plaza, con posiciones bastante conservadoras, con concepciones bastante represivas, para mi gusto, como que les gusta mucho el derecho penal, pero, por ejemplo, lo que ustedes han hecho en el último tiempo con el control preventivo de identidad, ustedes saben que eso carece de legitimidad en todas las plazas jurídicas. Ustedes lo saben eso. Ahora, claro, probablemente los votos van a ser posibles para las modificaciones de lo que ustedes aspiran ahora, pero la verdad que el autoencubrimiento es imposible concebirlo en un Estado democrático social de derecho, porque esto del autoencubrimiento, ¿verdad?, es de la naturaleza de los delitos, pues, ¿cierto? Ningún gallo, o si no, tendrían que sancionar también a quien se caracteriza con bigote, con peluca falsa, porque a unos sí, a otros no. Y yo no sé el recorrido para hacer eso. ¿Saben lo que me parece sorprendente? Creo haber leído en la información que me enviaron al momento de la información, de que también esto agravaría las penas en un grado, según algunos de ustedes, ¿cierto? Toda la gente que anda encapuchada cometiendo tal y igual delito lo agrava siempre en un grado. Pero en el caso de las multas del 494 número 6 y 496 número 26, parece que también toca algunos aspectos de esto, se propone elevar la multa de 1 UTM a 10. Entonces yo lo primero que me pregunté es, vaya, ¿cuáles son los criterios del legislador para subir? No es menor. Ustedes saben que estos delitos y estas agravantes están concebidas para el mundo pobre. Y el mundo pobre que protesta. Porque el mundo pobre que protesta no es lo mismo que lo condenen a pagar 1 UTM, que son, parece, 40.000 pesos, no me recuerdo exactamente por ahí, a que lo condenen a pagar 10 UTM. Porque eso es más complicado. Porque a la gente también cuando protesta, ya utilizando el 496 número 26, utilizando el 494, utilizando distintas figuras, ustedes saben que hay tan desorden, se diría legislativo al final del día, es que, por ejemplo, que también en esta honorable Cámara está estancado el proyecto de ley para modificar el cuestionado artículo 269 del desorden público. Acuérdense ustedes del proyecto de ley Hinspeter. Fue famoso Hinspeter, entre otras cosas, por eso. Y eso quedó ahí. Entonces la pregunta es, si van a regular ustedes en uso de las facultades y sancionar penalmente ciertas conductas, sería, decimos algunos, más coherente con lo sistémico que es el derecho penal, el Código Penal, abordar, por ejemplo, el delito de desorden público. Porque si se agrava cada una de las veces acá en todos estos delitos, la verdad que aparece como complicado,
poder justificarlo y darle legitimidad en un Estado democrático social de derecho. Yo me atrevería a decir eso, señor presidente, para no abusar del tiempo. Yo creo que, no sé cuándo esto va a salir de aquí, pero muy probablemente esto va a salir ley, porque lamentablemente ustedes saben que ustedes lo que están haciendo en el último tiempo frente a un hervidero es tratar de responder con derecho penal. Y créanme, querer decirles respetuosamente que están profundamente equivocados. Porque las sanciones penales no va a impedir que la gente, por ejemplo, los chicos nuestros, hijos de ustedes, no sé, en sus casos, que están del 2006 a la fecha, 10 años marchando, 10 años en toma, 10 años en movilizaciones, 10 años de apaleo, de persecución policial, de persecución penal, que ustedes lo saben. Y hoy día le van a decir, ¿saben qué? Si tú vas encapuchado, nuevamente a interrumpir una sesión de la Cámara o del Ministerio, no sé qué, porque las cosas no se resuelven, entonces vaya a tener más derecho penal. Yo creo que esta ola y esta marea de populismo penal que se ha instalado en Chile, que lamentablemente yo la veo transversal, no sé a cuál partido particularmente pertenece cada uno de los que están aquí, pero yo creo que quienes están en el poder, que son ustedes, el duopolio, las dos derechas, están muy en sintonía y están legislando para no tengo nada que ver con Meo tampoco en esa historia, pero yo creo que ustedes están en sintonía porque uno ve de lado y lado a legisladores que les gusta la cosa más represión. Y al final del día ustedes saben que estos temas no se van a resolver con más represión. Podrán subirle en un grado la pena asignada a cualquiera de los delitos que están diciendo. Podrán cobrarle hasta 10 UTM al pueblo pobre que lucha por sus derechos. Pero eso no va a resolver el tema. Probablemente la pasada de ustedes por esto lo va a resolver. Pero en un futuro yo creo que no va a resolver porque este concepto del derecho penal del enemigo, este concepto de olvidar que el derecho penal, ustedes me imagino que lo saben mejor que este modesto abogado. El derecho penal es la última razón. Y lamentablemente, en los tiempos que corren, el derecho penal no es la última razón. Generalmente es la primera razón. Y por supuesto yo como un hombre de derecho, lo que tengo que decirle es lo que ya les he señalado, que yo creo que esto carece de legitimidad y por supuesto que este es un tema que eventualmente pudiera ser tratado por el Tribunal Constitucional. Saben ustedes, por ejemplo, que la modificación legal a la ley de control de armas y explosivos que ustedes hicieron en febrero del año pasado, que también establece un derecho penal bastante particular, bastante singular, regla de determinación de penas especiales, la imposibilidad de los beneficios del artículo 1 de la ley 18.216. Hoy día hay 15 causas en el Tribunal Constitucional que va a debatir respecto a la constitucionalidad de aquella norma. Y por supuesto que si los tribunales, dentro de los cuales se encuentra el excelentísimo Tribunal Constitucional, se comporta como un tribunal de derecho, no puede sino decir que estamos frente a una norma inconstitucional, que incluso eventualmente puede hacer esto, porque también con esto se afecta otro principio que es más importante aún, que el principio de igualdad de las personas ante la ley. Todos tenemos derecho también a ser juzgados por la misma ley. ¿Y qué es lo que justifica entonces también respecto a determinados capítulos, respecto a determinados delitos, que ustedes impongan reglas especiales de determinación de pena y por qué no respecto de otros? Eso también carece de legitimidad y eso lo he conversado el último tiempo, lo digo con Mirna Villegas, con Miguel Soto, se lo he escuchado decir a Ducci, se lo he escuchado decir a muchos abogados que no son precisamente de ideas quizás más garantistas, más progresistas, si se quiere, de la que quienes ponen este minuto, pero en la plaza estamos contestes que esto no supera ningún test de legitimidad ante el derecho internacional, cualquiera diría esto es chacota. Eso, señor presidente, muchas gracias. Gracias, don Rodrigo Román. Este proyecto está siendo discutido en la comisión, pero aún no lo hemos votado. Y lo que estamos haciendo es buscando distintas miradas respecto de la propuesta en general y también en particular, para formarse una convicción o alguna opinión. Pero aún nadie ha expresado todavía su intención de voto. Eso va a ser sometido en la semana siguiente. Ofrezco la palabra sobre las opiniones del señor Román. Diputado Arturo Esquella. Gracias, presidente. Agradecerle al abogado, señor Román, su participación en este debate, la franqueza con que plantea sus puntos de vista. Y decir de introducción lo mismo que usted, hasta el momento es una propuesta de 4 diputados que están en su legítimo derecho de proponer lo que quieran y se sigue, digamos, el camino natural del trabajo legislativo. Eso por una parte, pero yo no sé si entendí bien, cuando usted se refirió al proyecto Leginspeter en su minuto, ese al final se terminó desechando. De hecho, se votó y creo que se le recogieron 2 o 3 cosas muy menores y lo demás se desechó en el periodo pasado, incluso, no ahora. Pero el alcance que usted hace, como que yo entendí que rescataba o se refirió al 269, porque eso no era era en un principio el grueso del proyecto, muy criticado por muchos, hubo como 3 o 4 versiones bien distintas entre unas y otras, o sea, lo que partió
no fue lo que finalmente se votó, aunque incluso se votó en contra, pero yo me acuerdo, yo participé en el debate en la Comisión de Seguridad Ciudadana en su minuto, en la misma Comisión de Constitución también, y sí había de los mismos profesores que usted cita, o más o menos del mismo segmento, o personas que podríamos pensar que están más o menos en la misma línea, todos coincidían en que el 269 había que reformarlo. Y olvidándonos un poco del contenido de este proyecto, olvidándonos del tema de los encapuchados, sí es cierto que los dos proyectos que tenemos a la vista tratan el 269 y presentan alternativas. Yo creo que para nosotros es interesante escuchar cuál podría ser la alternativa que usted podría tener. O sea, ya que estamos tratando el 269, ¿qué cambios le haría usted si es que en el fondo dependiera precisamente si participara en el proceso legislativo a través de una indicación o, en fin, digamos, qué es lo que lo podría hacer más útil a la hora de enfrentar lo que al final, se quiera o no, es una realidad en cierto tipo de manifestaciones? Algunas de ellas terminan con desórdenes públicos o se pueden generar en otras circunstancias, y también hay personas que son víctimas de esos desórdenes que tienen derecho y tienen el legítimo derecho, entre comillas, de que el Estado también vele por sus propios intereses. Y a nosotros nos toca, perdón que me vaya un poco de lo técnico legislativo, pero a quienes representamos a la ciudadanía, a mí no me toca lo personal porque no estoy en las ciudades donde se concentra la mayor cantidad de personas, como Santiago Centro, Valparaíso, pero así todo nos comentan y nos dicen. Muchas veces hemos recibido acá en el mismo Congreso personas que dicen, mire, yo ya tengo que cambiar mi rutina porque simplemente no puedo transitar por las calles. Me acuerdo en esa época decían los jueves que era día en Santiago Centro de manifestación y se replicaban todas las capitales regionales. Entonces, al final del día eso tiene que ser atendido también. ¿Cuál es la manera correcta desde la perspectiva suya de atenderlo? Y si es que eso pasa o no por una modificación del 269, sería muy interesante saber cuál es el contexto y ojalá, digamos, el texto que a usted le agradaría. Eso, gracias. Con la palabra. Yo también voy a hacer una consulta. Me llamó la atención la mención que usted hizo al examen que está haciendo el Tribunal Constitucional del proyecto de ley que modificó la ley de control de armas. Si pudiera profundizar, ahondar un poco cuáles son los aspectos que están siendo revisados. Pareciera, por lo que ha dicho, que estaría afectándose el principio de igualdad ante la ley, que sería una normativa especial. Si es eso, profundizar un poco más, toda vez que este proyecto también tiene algún signo de tratamiento excepcional de algunas materias, para objeto de visualizar posibles defectos que pudiera tener. Segundo, también respecto al artículo 269, la definición de desórdenes públicos. Esta es una legislación, una redacción que viene de muy antiguo. Todo está en conteste de todos los lados que es una mala definición de desórdenes públicos. Dice: los que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado, incurrirán en la pena La verdad que es una definición que está absolutamente obsoleta, tiene que ver también con el derecho a reunión, y me gustaría que pudiera profundizar su mirada en estos dos temas, en la redacción en particular de este tipo penal de desórdenes públicos, y también los requisitos que debería tener el derecho a reunión. Hay una crítica que es razonable y justificada en términos de que el derecho a reunión está regulado en la Constitución. Sin embargo, hay un decreto que es el que determina su aplicación o no, un decreto que no tiene ninguna legitimidad a nivel jerárquico incluso para poder regular una garantía constitucional. Y también ha existido debate en esta comisión respecto de que debería buscar ahora también regularse el derecho a reunión, colocándolo en un estándar del resto de los países desarrollados, las democracias occidentales, y no a través de un decreto. Esa es una anomalía incluso que ha sido representada a nivel internacional. Me gustaría que profundizara sobre esos dos puntos. Le ofrezco la palabra a don Rodrigo Román. Muchas gracias. Ahí sí, muchas gracias. Entonces, interesante tema, por supuesto. Entiendo yo que el actual artículo 269 del Código Penal existe ahí desde el momento de la dictación del Código Penal. Por supuesto que si uno analiza el desasosiego, la cuestión social de hace 140 años, es absolutamente distinta a estos tiempos que corren, ¿cierto?
todos efectivamente están de acuerdo en que estamos técnicamente hablando en presencia de un tipo penal abierto, ¿cierto? Basta leer su redacción para saber, por lo tanto, la posibilidad de hacer que concurran todos y cada uno de los elementos del tipo penal, que es la exigencia que tiene el sentenciador, pues, ¿verdad? Porque el trabajo que se hace en los tribunales es eso, o sea, se le imputan a uno un delito de estos delitos, del delito abierto, tal cual como está redactado el 269, es bien difícil la labor del juez, ¿cierto? Porque tal cual lo dijo usted, diputado, el que turbare gravemente la tranquilidad pública, causando injuria a algún otro mal reprobado. Eso es el clásico ejemplo es el delito de homicidio, ¿cierto? El que mate a otro. Y eso que es una cuestión, esta frase es una cuestión de clase de derecho penal del primer año, y lo digo con toda tranquilidad porque efectivamente la cuestión de la tipicidad del derecho penal no es menor. El problema que ustedes tienen también con la modificación que hicieron a la ley antiterrorista del 2010, apurado, que les salió pésima y que ha sido imposible que ustedes obtengan condena. O sea, que al final del día se obtengan, claro, no son ustedes. No somos nosotros. Ninguno de ustedes ejerce como juez. ¿Ah? Entonces, efectivamente, hay defectos en la legislación. Yo quisiera que el derecho a la protesta social estuviera garantizado, viviéramos una sociedad enteramente libre. Ese es mi deseo. Incluso yo postulo, tal cual lo hacen algunos autores como el Gargaré, el argentino, que el derecho a la protesta social es el primer derecho. Y más aún cuando vivimos en sociedades basadas en la injusticia como la nuestra. Ahora, claro, la colisión de esos derechos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a reunión versus el derecho al orden público. Bueno, si se va a legislar, que se legisle teniendo en consideración que hay derechos que son irrenunciables, y derechos básicos, humanos, elementales, como el derecho a reunión, el derecho a la libertad de expresión. El problema que yo creo que en una sociedad injusta como la nuestra, es difícil hacer conciliar el derecho penal con el verdadero derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de reunión y otro. Sería un tema de un debate mucho más profundo. Lo que yo sí coincido con ustedes, diputados, es que este decreto supremo, el 1056, dictado en el mismo contexto de una ola criminalizadora represiva a la sazón durante el tiempo de Pinochet, se dicta la ley antiterrorista y se dicta el decreto supremo 1086 también, ¿verdad? Hay un montón de cuerpos legales que van a reforzar la labor represiva en su tiempo. Y que claro, nosotros suponíamos que con la llegada a la democracia, como quienes son de la derecha que se llama nueva mayoría, nos prometieron, entre otras cosas, iban a cambiar varias como esa, nunca cambiaron. La Concertación usa el mismísimo decreto 1086, que ustedes probablemente no se han visto nunca en la obligación, pero uno como ciudadano se ve en la obligación de ir a la Intendencia, ¿verdad?, a pedir el permiso para que lo dejen marchar. ¿Ustedes han leído el formulario que hay en la Intendencia, no? ¿Cuál es lo que pregunta el formulario en virtud del decreto supremo 1086? ¿Quiénes van a marchar? ¿Por dónde van a marchar? ¿Quién va a hablar? ¿Qué va a hablar? Eso es para un guión, de una película nazi. Eso no es para legislación moderna de un Estado como el nuestro. Los invito a que lean el decreto supremo 1086 y que efectivamente hay un problema ahí y que nadie se ha hecho cargo. Algunos han embosado así, mira, sí lo vamos a ver algún día. Yo creo que efectivamente si van a legislar tiene que ser con definiciones técnicas jurídicas precisas. El delito de desorden público, cuando se trató en el proyecto de ley Ginspeter, también se trató de manera bastante difusa, porque había varias conductas que ya estaban descritas como tipos penales y que se querían sancionar nuevamente, ¿verdad? Porque se quiso decir, pero siempre se quiso decir, pensar en que el 269 sea la posibilidad de sancionar a quien protesta. Sí, ese es el sentido del artículo 269. Entonces yo creo que ustedes tienen una difícil labor, porque hasta qué punto una legislación efectivamente no sobrepasa también los derechos individuales de las personas. Y los derechos individuales y renunciables de las personas se encuentra el derecho a reunión, el derecho a libertad de expresión. Porque esto también se vincula a lo que dice relación con la represión también de los delitos y la represión, particularmente, digamos, la represión de los delitos. Les cito el ejemplo, y que no es salirse completamente. Yo fui testigo el 21 de mayo, cuando aquí en esta ciudad se incendió la casa antigua y murió finalmente el señor de 70 años. Que todos hicieron gárgara con el viejo muerto, ¿cierto? Porque por supuesto que es una circunstancia terrible. Pero yo pude ver que la policía estaba a 30 metros y nada hizo por impedir aquello. Y eso ustedes lo saben. Ese es un secreto a voces. Eso se está investigando. Algún día se va a llegar al fin. Entonces, si quieren reprimir al cabrerío que termina después de cada marcha, como tú bien dices, que perturba, por supuesto, el diario vivir de la gente. Pero bueno, ¿por qué no se dirige el accionar de la policía respecto a ello? Y ese es un tema, yo sé que es un tema aparte, que lo convoca esta tarde. Pero lo actual de la policía es eso. La policía deja hacer. Y la policía después, cuando ya no sé la orden de quién emana y por qué emana, le da por gasearnos a todos quienes marchamos y por tirarnos agua a todos quienes marchamos, indistintamente. Señoras de edad, niños chicos, y ahí está todo el tema de la brutalidad policial. Lo que mostró Informe Especial hace un par de días, lo mostró TVN, y TVN también juega un rol en la actual política de criminalización,
Porque claro, muestra una parte. Se abordó 4 casos, de los centenares de casos que hay, de represión policial en este contexto. Entonces, más encima, ustedes piensan en legislar, digo yo, y va a resultar que las policías van a tomar presos unos chicos, van a decirle a los jueces, ¿saben qué? No, estos chicos fueron a la sesión de la Comisión de Constitución del Senado y se hicieron esto, este otro, y más encima estos chicos van a salir condenados con una pena agravada a quienes se le ocurrió este proyecto. Yo creo que tienen una difícil labor ustedes, que es precisamente hacer compatible el legítimo derecho que ustedes tienen como autoridad, como poder del Estado finalmente para dictar las leyes, la conservación del orden público, pero esas no pueden jamás traspasar los límites de los derechos individuales de las personas y los derechos básicos humanos elementales. Y que aunque a uno no le guste mucho, pero son derechos humanos básicos elementales, dentro de los que está el derecho a la libertad de expresión, derecho a reunión y derecho a presentar petición a la autoridad, que también diría yo que es una de las garantías constitucionales que está dentro del contexto global del derecho a la protesta social. Eso diría yo respecto al 19 y respecto a lo que usted me preguntaba, diputado, de lo que pasa en el Tribunal Constitucional. Efectivamente, por fin usted le pusieron nombre a la Molotov en la Ley de Control de Armas Explosivos, Ley 17.798, con la modificación que hicieron, si no me equivoco, el 6 de febrero del 2015, ¿cierto? Que establecieron reglas especiales de determinación de pena. Lo que está siendo novedoso también, porque lo que ustedes están haciendo, dictando leyes en el último tiempo, son reglas especiales de determinación de pena respecto a ciertas materias, ¿cierto? Ley Emilia, 449 aviso hoy día respecto al delito de robo, y también ya anteriormente la Ley de Control de Armas Explosivos, que también hay una afectación ahí al principio de igualdad de las personas ante la ley, pues. ¿Por qué si yo cometo un determinado delito se me va a determinar la pena de determinada manera? ¿Y por qué si cometo otro se me va a determinar la pena de otra manera? ¿Cuál es la justificación seria que tiene de la perspectiva del derecho penal? Esa, ninguna. Un abogado penalista de la más derecha hasta de la más izquierda no le podría decir otra cosa. No carece de justificación jurídica eso, ¿cierto? Entonces, lo que hay es que en el Tribunal Constitucional, como se dice, además, ustedes cambiaron la ley, el artículo 17D está la bomba Molotov. Y además ustedes modifican el artículo primero del actual 18.16, que es cumplimiento alternativo de condena, ¿cierto? Y que hay varios delitos que no tienen ese derecho, ¿cierto? Para cumplir en forma alternativa, dentro del cual está la remisión condicional y otra, dentro del cual está la Molotov. Cuento corto, uno podría decir que la Molotov ustedes la tipificaron y la sancionaron con una privación efectiva de libertad de mínimo 3 años y un día, porque no hay beneficio, ¿cierto? Mismo estatuto para la ley Emilia, mismo estatuto 449 bis, y lo que se está peleando en el Tribunal Constitucional es que efectivamente hay una afectación a una garantía constitucional que es el derecho a la igualdad de las personas ante la ley. No hay ninguna justificación razonable, ni siquiera en la historia fidedigna del debate que hicieron en su momento, de que efectivamente haya una razón lógica que permita a ustedes decir, no, estos delitos se sancionan más severamente y no tienen... Ese es el Tribunal Constitucional, yo desconozco cuál es el criterio que puede hacer, pero lo que se está conociendo ahí precisamente es un tema de constitucionalidad de las leyes, que yo creo que también, que si se llega a puerto con la pretensión de estos 4 diputados, como tú decías, que son los que les propician esta iniciativa, lo que ocurriría entonces muy probablemente que el debate también se traspasaría a otra sede, porque eventualmente pudiéramos estar en presencia de afectación de derechos garantizados por la Constitución. Diputado Arturo Esquella. Gracias, presidente. Quizás nos escapamos un poco el proyecto, pero está interesante el tema. Y a propósito de otro proyecto de ley que estuvimos viendo, el de las libertades condicionales, surgió todo el debate de si es que corresponde considerar las libertades condicionales como un derecho o un beneficio. Quizás era un poco semántico, pero al final del día tenía bastante de profundidad el debate en términos prácticos también. Es decir, que una persona, la misma ministra, me acuerdo de Justicia, decía, si consideramos que es un beneficio la libertad condicional, podría estarse a la ley que impera, digamos, al momento que se solicita el beneficio. Entonces, si es que se considera un derecho, alguien podría sostener de que ese derecho, de alguna manera, digamos, habría que tener a la vista las circunstancias o la ley aplicable, si es que va a haber un cambio entre medio, cuando se dictó sentencia en contra de esa persona, por decir, digamos, un efecto concreto. El tema de fondo, y lo que quiero preguntar es que el gran debate ahí es si es que correspondía excluir a quienes, a las personas en función de la gravedad de los delitos por los cuales están siendo condenados, de la posibilidad de optar a la libertad condicional. O sea, hay quienes, y me da la impresión que mayoritariamente se sostiene la doctrina de que no corresponde porque es un derecho y que al final del día, independiente de la gravedad, acá lo importante es que se está cumpliendo condena y todos tienen, cumpliendo los requisitos, el derecho, digamos, legítimo de optar a que por lo menos, digamos, se la otorguen o no.
Y lo mismo, a propósito de lo que usted decía, lo mismo en función del catálogo de exclusión de la 18.216, que está en el artículo primero. Porque quizás entendí mal, pero usted sostendría, o más bien quienes están recurriendo al Tribunal Constitucional, de que no corresponde el excluir ex antes, digamos, a determinadas personas de poder optar a cumplir las penas de libertad. Exactamente. Y la pregunta la hago doble. La hago por precisamente la 18.216 y por la de libertad condicional, que es más vigente porque estamos hoy día en paralelo tramitando ese proyecto de ley. Así que es interesante la respuesta también para los segundos. Solamente precisar, porque este fue un debate la semana pasada o anterior, de que en las modificaciones que se están planteando para la libertad condicional, hay una indicación que probablemente se va a discutir en sala la próxima semana, que excluye de la libertad condicional a cierto tipo de delitos cometidos en un periodo muy particular y excepcional de la historia de Chile, que es el 11 de septiembre del 73 y el 11 de marzo de 1990. Delitos de cierta gravedad y que tienen como autores agentes del Estado o colaboradores del Estado. Y eso como regla excepcional a la generalidad que sí permite la libertad condicional cumpliendo requisitos. No en la indicación esa, sino que en el texto del proyecto. Así es. Pero al final es el concepto de poder excluir. Sí corresponde impedir o excluir completamente de ese beneficio o derecho, digamos, a determinada categoría de delito, a propósito del principio de igualdad ante la ley. Le ofrezco la palabra. Gracias. Precisamente Con los temas que toca en la última intervención el diputado, cuando señala los delitos que se habrían cometido entre el 11 de septiembre de 73 y el 11 de marzo de 1990, que usted, no sé cuál es la palabra que utilizó, dijo algo así, que son de alguna gravedad. Son de lo más grave que conoce la humanidad. El derecho internacional reconoce que los crímenes de lesa humanidad, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura son los crímenes más horrorosos. Son imprescriptibles, inamnistiables, hay normas para ese respecto, un montón de instrumentos internacionales que así lo refrendan. Por razones políticas en Chile, el crimen de la desaparición forzada pareciera ser un crimen de bagatela, ¿cierto? Por el tratamiento que le dan los medios, por el tratamiento que le dan la clase política, por el tratamiento que le ha dado la historia a los crímenes horrorosos conocidos que se vieron en Chile, en América Latina. Los argentinos hace poco condenaron a 28 veteranos genocidas, ¿cierto?, a cadena perpetua. Y se atrevieron a hacerlo. Los argentinos parece que son un poco más valientes que nosotros en algunas materias, parece que esa es también. Aquí hay un tema pendiente, yo no sé cómo viene esto, la verdad, y cuáles son al final del día los acuerdos que se pudieran llegar con los pocos genocidas que en Chile están juzgados. Pero efectivamente, si se va a hablar del disvalor, hay un problema también ahí de técnica jurídica, porque el disvalor de determinada conducta la da el legislador a la hora de imponer las sanciones. Entonces no se puede hacer una doble sanción, una doble pena, por muy horroroso que sea un delito. A mí, por supuesto, que se me pueden ocurrir que los más horrorosos, según el tratamiento que tienen los medios, los delitos que se cometen en contra de las mujeres y el descuartizamiento, lo que quieran, el caso Tila, el más horroroso que van a escuchar. Pero el disvalor está dado con la pena asignada al delito. Entonces, ¿por qué debiera, cuál es la legitimidad que tiene en un Estado democrático del derecho después darle otro disvalor a la hora de optar o no a un cumplimiento, a un beneficio o a un derecho según cómo sea tratado, si cumple con los requisitos? Porque si todo el mundo, fíjense que en muchos casos de las Cortes de Apelaciones, porque la legislación lo permite, le ha permitido incluso en el contexto de recursos de protección y recursos de amparo, en su caso la libertad, algunos militares genocidas por ser respetuosos en esta sala, ¿cierto? Pero en el contexto también, porque si la actual ley de libertad condicional dice mitad del tiempo cumplido, muy buena conducta, bueno, muy bien, pues entonces, ¿por qué arbitrariamente también? Y mucha gente recurre de protección a propósito del papel que también juega ahí Gendarmería, porque ustedes saben que pese a la modificación que sale mucho más rápido ahora, porque no se necesita la firma del ministro, porque antiguamente los gallos estaban por montón esperando fuera del Ministerio de Justicia, ¿verdad?, para que firmara el ministro. Hoy día, claro, no se requiere eso, pero también Gendarmería, la labor que hace, muchas veces no resuelve el tema de fondo. Entonces, yo creo que si se plantea, sería muy similar y sería muy discutible del plano de la constitucionalidad si se plantea la exclusión de determinados delitos de la perspectiva de la técnica jurídica, sobre todo en los casos, digo yo, donde no hay legislación, pero si se quiere, no solamente por yo ser un fiel defensor de los derechos de las personas, por considerar los más horrorosos los crímenes de los que se cometieron durante la dictadura, pero a ese respecto el derecho internacional ustedes no se lo pueden pasar por alto. Por ejemplo, las violaciones, los robos, lo que quieran.
A ese respecto, lo del derecho internacional nada dice, pero el derecho internacional respecto a los crímenes de lesa humanidad hay un montón de instrumentos. Y en ese caso, repito, ustedes no pueden pasárselo por alto. O sea, pueden dictar las leyes que ustedes quieran al final del día, pero la legitimidad y el valor que ellos va a tener, eso contraría el derecho internacional. Entonces, en ese caso, es un argumento que no lo había pensado sino hasta ahora, pero efectivamente, y no es por hacer una construcción teórica ficticia para entretenerme de ir al Tribunal Constitucional porque no tenga nada más que hacer. Yo creo que es una respuesta también de que efectivamente los delitos cometidos durante el periodo de la dictadura que dicen relación con los crímenes de lesa humanidad, conforme al estatuto internacional que existe de derechos humanos, variados, contra el genocidio, contra la desaparición forzada, contra la ejecución. Yo creo que en ese caso ustedes están limitados en la legislación porque, por aplicación del artículo 5 de la Constitución, son soberanos, con lo discutible que ello puede hacer, pero con los límites que dan los derechos que emanan de la naturaleza humana, dentro de los cuales están el gran variado los instrumentos internacionales. Entonces yo creo que ahí también hay un tema particular que atender, y que los otros temas son de política criminal del periodo, porque fíjense que el disvalor mayor, uno conversa en la calle, cuando dice en la calle con la gente, y qué terrible cuando la gente está mucho más interesada por el morbo que se trabaja con los delitos sexuales y el tratamiento que se da a los delitos sexuales. Pero en la comunidad no hay plena conciencia de que en Chile no puede ocurrir nunca más un genocidio, por ejemplo. En eso no hay plena conciencia. Incluso por ahí hay viejos locos que ustedes lo escuchan de tanto en tanto, que andan soñando con un golpe de Estado, y andan amenazando con la arma. Lo hay, ¿cierto? Porque claro, que se quedaron pegados en esa loca. Entonces, como sociedad no tenemos conciencia de que lo horroroso de los crímenes y la categoría que tienen según el derecho internacional de inadmisible, inascriptible, y que el Estado también se compromete, porque si esta cosa fuera más en serio, también el Estado tiene una responsabilidad, y el Estado chileno no ha cumplido su responsabilidad. Y si existiera la posibilidad, bien uno pudiera también hasta denunciar al Estado chileno por no haber cumplido su obligación en ese campo. Ese es un campo mucho más profundo, pero respecto a lo que ustedes me señalan, diría eso yo. Muchas gracias, diputado Sabaj. Iba a interrumpirlo, pero no lo quise interrumpir. Esos instrumentos internacionales en relación a los delitos de lesa humanidad no establece la prohibición de cualquier beneficio. No me quedó claro eso. Mira, mucho. Desconozco el contenido exacto de aquello, por lo tanto no voy a especular, pero efectivamente hay un tratamiento en lo que dice relación con que los estados no pueden renunciar al castigo. Y muy probablemente habría que escarbar un poco, quizás por otras formas, por otros medios, si los comunicamos, pudiera yo entregarle mayor antecedente, pero yo entiendo que el tratamiento que hay respecto al castigo es un castigo efectivo y que impide entonces que se puedan beneficiar a propósito de la entidad de los delitos, porque siendo delitos de lesa humanidad importan a la humanidad entera. Y esa es la categoría que tienen, y esa es la gravedad que tienen según la definición de delito de lesa humanidad. Muy bien, ¿están conformes los colegas? Bueno, quiero agradecerle a nuestro invitado su exposición, ha sido muy útil. Nosotros escuchamos acá las opiniones de todos los enfoques, de todas las miradas, con objeto de enriquecer este debate. Esto queda registrado en la historia de la ley, y le agradezco su compromiso con esta invitación y su exposición. Diputado Monkeberg. Como no vamos a tener posibilidad a lo mejor de vernos de nuevo, a lo mejor sí, por alguna protesta social. ¿Quiere pedir la palabra, diputado Monkeberg? Por eso sí. Ya, tiene la palabra. Se va a ir en metro a la protesta, me imagino. ¿Cómo casi? Tiene la tarjeta, sí, me imagino. Oiga, ¿qué opinión tiene usted, aquí 30 segundos, del acuerdo colombiano desde el punto de vista del derecho penal? Desde el punto de vista del derecho penal, yo creo que una de las mejores noticias que tiene América Latina después de 53 años es el acuerdo de paz. No, pero desde el punto de vista del derecho penal, de la argumentación jurídica, los delitos de lesa humanidad, de la guerra que el Estado tuvo contra los revolucionarios. Desconozco el contenido exacto del acuerdo en lo que dice relación precisamente. Con represalia respecto del Estado, respecto de la FARC, pero en el contexto de una amnistía generalizada para ambos lados. Quiero argumento no, porque escuché ese debate en alguna parte de programas de televisión esta semana. Entonces, como enganchamos, yo creo que se puede 30 segundos, nada más. Sí, muy breve. Señor Román, diputado Jorge Es que Luis Mayra vino aquí a la Comisión de Relaciones Exteriores y dio una extensa exposición sobre eso. Solamente decir de que el gran punto ahí era que cómo era posible que personas que cometieron delitos de lesa humanidad fueran a parar a la Cámara de Diputados o al Senado, porque dentro del acuerdo van a poder volver, y ese era el gran tema. Ok, ahora, claro, ese es el punto, digamos,
justicia versus paz. Sí, en 30 Señor Román. segundos. En 30 segundos, yo creo que efectivamente las situaciones de resolución de conflictos como la que él, muchas veces pasan por sobre normas de derecho internacional, porque finalmente lo que se tiene que satisfacer es el acuerdo de las partes, y ahí efectivamente hay involucrado en temas de los más crueles, no sé si de lado y lado, como se le asigna la responsabilidad a la FARC también. A mí no me queda tan claro que sean las FARC los responsables. Yo creo que el terrorismo está implantado en Colombia, precisamente del Estado colombiano, pegado con los gringos ahí. Entonces, claro, las FARC lo que han hecho una lucha después de 53 años y ante la imposibilidad de ganarla por la vía de las armas, efectivamente se ven forzados también a la resolución. Y en ese caso, situaciones de conflicto, situaciones de conflicto bélico, y a ese respecto hay norma internacional, siempre los acuerdos están permitidos, o sea, según para resolver, o si no, de lo contrario, se extiende la guerra. Y como siempre, entonces las soluciones de paz están por sobre la guerra, ese es el único fundamento. Ahora, si va a haber impunidad respecto a determinados delitos, bueno, hasta Uribe es uno de los más asustados, pues, bueno. No sé por qué está tan asustado Uribe. Sí. ¿Cree que lo van a meter preso? Oiga, le agradezco la invitación y muchas gracias. Espero que salga lo mejor de este parlamento en materia de leyes penales. Sobre todo. Muy bien, gracias. Va a salir lo que va a salir, no sé si lo mejor. No, muchas gracias por haber concurrido a la invitación. Ha llegado también nuestro invitado que está en primer lugar, don Alejandro Leiva. Él es profesor de Derecho Penal. Tuvo algunas dificultades para poder llegar, pero finalmente lo tenemos acá. Profesor, estamos tratando la discusión del proyecto que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar como falta el ocultamiento del rostro con ocasión de alteraciones al orden público y permitir la detención en caso de flagrancia. El boletín 10.717-25. Le ofrezco la palabra, ha sido requerida su intervención, su opinión sobre este proyecto de ley a fin de nutrir este debate legislativo. Le ofrezco la palabra. Bueno, primero que nada, disculpen el atraso, digamos, me encontré con un taco en la entrada al Paraíso, venía con media hora de más, pero sin embargo no pude llegar a la hora. Lo segundo, hay algunos diputados presentes que me conocen. Soy Alejandro Leiva, soy profesor de Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo y de la Universidad Autónoma de Chile y actualmente director de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma. Así que agradezco la invitación y creo importante se escuche de alguna manera la opinión de la academia desde mi poca experiencia, digamos, pero he dedicado toda mi vida profesional al derecho penal, tanto desde el punto de vista práctico como también académico. En un primer momento, cuando se me consultó a propósito de una entrevista del proyecto de ley en su fase inicial, no me gustó el proyecto de ley. La verdad es que considero que atentaba contra ciertos principios que están arraigados en el derecho penal, y creo que la misma justificación del proyecto de ley daba cuenta de esto. De hecho, se buscaba justificar el proyecto a través de muchos fallos del Tribunal Constitucional, es decir, desde un principio se vio de alguna manera cuestionado por los mismos autores del proyecto de que podía tener algunos vicios de constitucionalidad. Sin embargo, y leyendo el avance del proyecto de ley y las indicaciones que se han ido realizando, creo que el proyecto, como está actualmente, va por el buen camino. Porque creo que en principio el proyecto no era lo más feliz. Primero, porque sancionar como una falta el hecho de ocultar la identidad, a mi juicio, desde un punto de vista netamente de la dogmática penal, no tiene una dañosidad social per se. Bueno, sin perjuicio de eso, y desde un punto de vista netamente pragmático, me parece que el ocultar la identidad durante una manifestación social puede tener muchos orígenes. Entiendo que varias personas ya han hablado de esto durante las sesiones, así que no voy a gastar mucho tiempo en ello. Pero el derecho a la libertad de expresión tiene que ver precisamente con las múltiples formas en que las personas se pueden manifestar en sociedad. De hecho, imaginemos un determinado estudiante que quiera ir disfrazado de algún personaje, que quisiera pintar su rostro, que quisiera ocupar algún tipo de indumentaria que no permita su individualización. No necesariamente es inductivo a pensar que esa conducta genera un daño social. Recordemos, y disculpen que les dé la lata, digamos, pero recordemos que el derecho penal es un derecho fragmentario, es decir, que solamente determinadas conductas debiesen ser sancionadas solamente cuando afecten bienes jurídicos relevantes, y al mismo tiempo debemos buscar siempre alternativas anteriores que permitan solucionar estos temas, precisamente porque el derecho penal es de última ratio y por lo tanto el último elemento al que debemos recurrir. Desde el punto de vista pragmático, como les digo,
me generan ciertos problemas que se catalogue como falta, primero desde un punto de vista de la operativa policial. En una manifestación social probablemente, y como vemos constantemente en televisión, participan cientos o miles de personas, gran parte de las cuales ocultan su rostro, ya sea para cometer un determinado delito o porque simplemente es su manera de manifestarse en sociedad, que es absolutamente, digamos, tolerable. En efecto, digamos, muchas personas, y no sé si ustedes han estado en alguna marcha social, yo no, digamos, pero he pasado cerca, el hecho de que Carabineros utilice, por ejemplo, bombas lacrimógenas, genera una serie de consecuencias en las personas, digamos. Hay secreción nasal, picor en la garganta, irritación de los ojos, y las personas tienden, cuando andan cerca de una manifestación social, a ocultar sus vías respiratorias. ¿Podría darse el caso hipotético de que Carabineros tomase detenida a una persona por ocultar su rostro sin que esa persona esté dispuesta a cometer un delito? Por supuesto que sí. Por lo demás, aun cuando todos los integrantes de la manifestación social estén dispuestos a cometer delitos o desmanes, daños, etcétera, veo poco probable que Carabineros logre detener a 50, 500 o 1000 personas, porque todos estarían cometiendo flagrantemente este delito. También veo en el origen del proyecto de ley, de catalogarlo como una falta, una poca efectividad disuasiva, o lo que desde el derecho penal se llama una ausencia de un fin preventivo general. ¿Va a generar esta nueva norma una disuasión a que los sujetos no oculten su rostro? Yo creo que no, digamos, precisamente por la baja penalidad que tiene asociada una falta. O sea, una multa de 1 a 4 UTM creo que es poco disuasiva respecto a estas conductas. Y como les decía, no creo que exista en el uso de cualquier indumentaria que oculte el rostro una dañosidad social per se. Creo que es necesario siempre, y creo que por eso va en buen camino el proyecto de ley a propósito de los últimos elementos que se le han integrado, asociar siempre el uso de alguna capucha o ocultar la identidad a un delito principal. Y creo, alguien ya lo ha señalado en esta comisión, de que considerarlo como una circunstancia agravante desde el punto de vista del derecho penal es lo más adecuado. En este sentido, las técnicas legislativas son múltiples, pero en general en Chile se han utilizado dos. Uno, considerarlo como una circunstancia agravante general del artículo 12 del Código Penal, o una circunstancia agravante especial respecto de los delitos específicos que se cometen en manifestaciones sociales. El proyecto de ley se hace cargo de algunos, como el delito de daño, los delitos de incendio, los delitos de lesiones, etcétera. Entiendo que el defensor nacional habría señalado de que como circunstancia agravante no sería operante esta conducta, puesto que ya estaría considerada en el Código Penal el artículo 12, número 5, cuando se utiliza el disfraz. Yo discrepo con el defensor nacional en cuanto que, en primer término, el disfraz es un concepto mucho más amplio y no se asocia a la comisión de un delito determinado. Por lo menos yo, en los 8 años que llevo ejerciendo el derecho penal, porque también lo practico, jamás he visto que un fiscal alegue como circunstancia agravante la utilización de un disfraz. De hecho, gran parte de los delitos contra la propiedad, por ejemplo, los robos con violencia, robos con sorpresa, imagínense un robo en un banco, probablemente los sujetos oculten su rostro. Y jamás he visto un fiscal alegar que cometió esa circunstancia agravante para efecto de aumentar la prognosis de pena. Y además, discrepo con el defensor nacional en cuanto que el 12 número 5 está establecido solo y exclusivamente respecto a los delitos contra las personas. Y sabemos que en una manifestación social no solamente se cometen delitos contra las personas, sino que en gran parte contra la propiedad. Así que creo adecuado introducir este cambio normativo como una circunstancia agravante, ya sea en el 12 número 5, aplicable a cualquier delito o en específico a las manifestaciones sociales, que en la práctica es muy útil, porque los fiscales tienden, cuando se asocia a un delito específico, a utilizarlo en las audiencias de formalización. Basta, por ejemplo, a propósito de la inclusión como una circunstancia agravante en delitos especiales, el delito de homicidio. Si ustedes ven el artículo 391 del Código Penal, hace alusión a la alevosía, a la premeditación, al uso de veneno, todas circunstancias que ya están consideradas en el artículo número 12. Uno podría decir, bueno, el legislador fue redundante, ¿por qué las repite? Pero a propósito de ese delito en específico, normalmente concurren esas circunstancias que en el artículo 391 se denominan calificantes. Rara vez el fiscal recurre a una circunstancia del número 12 si el tipo penal específico tiene una circunstancia agravante especial radicada en ella. Y creo en ese sentido que van bien encaminadas las indicaciones que se han hecho en cuanto a determinados delitos, que ya lo he mencionado, asignar esta circunstancia agravante.
Sin perjuicio de ello, creo que, o al menos hasta donde yo alcancé a revisar el proyecto de ley, no se han integrado todos los tipos penales, o al menos está ausente el más importante de todos, que es los delitos que se cometen contra carabineros de Chile. Incluso se protegen a los fiscales, pero los fiscales no participan, no toman parte de las marchas sociales o van a ver quiénes son los sujetos que están actuando. Es Carabineros que se enfrenta con ellos, que normalmente es agredido, se causa lesión a Carabineros, homicidios frustrados. Para mí, un sujeto que lanza una piedra gigantesca o una bomba molotov, un carabinero está cometiendo el delito de homicidio frustrado, si es que no logra su cometido. Y normalmente, una vez que son detenidos, son formalizados por otros delitos de mucha menor entidad. Así que creo que, desde mi humilde opinión, sería importante considerar como una circunstancia agravante, además, los delitos cometidos contra carabineros, ya sea de lesiones, homicidio o el delito general de maltrato de obra, lo que implicaría necesariamente una modificación del Código de Justicia Militar que consagra estos tipos penales. Asimismo, y ya voy terminando, creo importante también, y algo se ha mencionado acá, revisar la ley 18.216. Yo soy por así decirlo, un enemigo de los beneficios carcelarios. No por un tema de que no comprenda, digamos, que la pena tiene ciertos fines y que esos fines se diluyen cuando el sujeto ha cumplido cierta parte de la pena. O, por ejemplo, un sujeto que ya cumplió una edad considerable, un sujeto de 85 años de edad, parece poco razonable mantenerlo privado de libertad cuando ya no constituye un peligro para la sociedad. Pero el derecho penal moderno se ha construido, y derecho penal moderno hablo desde la gran obra de Beccaria de los delitos y de las penas, sobre la base de la certeza de las penas. Una pena que no es certera y que no tiene una aplicación real pasa a ser ineficaz. Vimos recientemente la liberación de miles, digamos, de presos en la quinta región que al otro día estaban volviendo a delinquir. Hubo una revisión adecuada de la resocialización de esos sujetos. Habría que verlo, digamos. Probablemente en muchos de los casos no lo hubo. Pero soy un enemigo, como les digo, de los beneficios intrapenitenciarios, los beneficios de libertad condicional, etcétera, puesto que se está afectando la certeza de la pena. Estoy hablando en términos generales, sin perjuicio que en casos específicos se pueda justificar. Y en ese sentido, una de las grandes falencias que al menos yo logro apreciar en el actual proceso penal, fuera, digamos, de que es un proceso garantista, es precisamente la existencia de esta ley 18.216. Porque aun cuando el sistema es garantista, que lo podemos justificar desde muchos puntos de vista, porque al final estamos limitando la facultad del Estado, las penas del Código Penal se vuelven irrisorias. De hecho, si el sujeto no ha cometido un delito grave, estamos hablando de una pena que merezca sobre 5 años y un día, tenemos certeza de que el sujeto va a cumplir en libertad y que no va a pisar un día a la cárcel, a menos que se lo someta a prisión preventiva. Entiendo que la ley 18.216 establece ciertas excepciones. Esta podría ser una de ellas. Es decir, para asegurar que los sujetos que cometen delitos graves a propósito de manifestaciones sociales efectivamente cumplan pena privativa de libertad, bueno, establecer una excepción a la ley 18.216, porque si no vamos a continuar con... y ahí está el origen de la denominada puerta giratoria, que yo no la comparto, digamos, una crítica social, digamos, que desde el punto de vista del derecho penal no se entiende. Pero, claro, si a la gran mayoría de los delincuentes que cometen ilícitos, que tienen una pena inferior a 5 años, los dejamos de libertad, bueno, ¿para qué tenemos el derecho penal? Considerando además que a los delincuentes no les interesa marchar sus antecedentes. Probablemente a nosotros, tener una condena, aun cuando sea de pena remitida, nos va a afectar, digamos, probablemente ustedes también, porque no podrían ejercer funciones públicas. Pero para el sujeto que hace de su profesión la delincuencia, no le interesa, digamos. Eso, digamos, es lo que tenía que señalar. En resumen, considerarlo como una circunstancia agravante me parece óptimo. Mantenerlo simplemente como una falta me parece poco operativo desde todo punto de vista. Y por último, alguna diputada mencionó en las discusiones que, de acuerdo a las actas que se registran en la tramitación de esta propuesta normativa, el proyecto de ley establece una figura penal que no espera resultado delictual alguno, sino que simplemente se sancionaría al encapucharse. Eso desde un punto de vista del derecho penal es absurdo, digamos. Y no estoy hablando desde ninguna ideología ni política, ni desde un lado conservador o liberal. Sancionar una conducta simplemente por la forma en que una persona se manifiesta ante la sociedad, me parece atentatorio contra todos los principios del derecho penal. Si esa conducta está asociada a un delito específico, por supuesto que la puedo sancionar. Por ejemplo, a través de una circunstancia agravante, porque, como señaló el colega hace un rato, evidentemente en esa acción hay un disvalor mayor.
el sujeto está ocultando su identidad para obstruir la acción de la justicia, pero a propósito de un delito que ya cometió. No simplemente por encapucharse. Imagínense, yo me presento en la calle disfrazado de guruguru. ¿Me van a tomar detenido porque a mí me gusta manifestarme de esa forma? Parece absurdo. Así que, bueno, nuevamente agradezco la invitación y si quieren hacer, digamos, cualquier consulta, estoy a su disposición. Muchas gracias, profesor Leiva. Ofrezco la palabra, diputado Arturo Esquella. Gracias, presidente. Quería primero agradecerle al profesor Leiva su participación en este debate, que haya llegado hasta Valparaíso con todo lo que implica, incluido el estacionamiento y todo eso. Y hablando en serio por sus argumentos que ilustran y enriquecen el debate que prontamente nos va a conducir a votar. En el tema del 12 número 5, me interesa saber cuál es la correcta interpretación que debiera tener lo del disfraz. Eso por una parte. Lo segundo, ¿en qué condiciones y en qué estatus quedan los países que efectivamente sancionan el solo hecho de estar encapuchados? Porque no vamos a decir que son países que desconocen principios básicos del derecho penal. No recuerdo en este minuto, pero por ahí está Francia, Suiza, creo, Alemania. Hay varios países que evidentemente tienen, son respetables como todos, pero una tradición importante, imagínense Alemania en materia de derecho penal, en donde efectivamente se considera como un hecho punible el solo hecho de estar en una manifestación pública encapuchado, o más bien ocultando, digamos, la identidad. Y tercero, desde el punto de vista del rol preventivo, nos decía que lo de las multas es bastante poco disuasivo. ¿Qué es un argumento? O sea, en el fondo es ir a lo práctico. O sea, ¿para qué saltarse un principio tan importante en materia de derecho si más aún ni siquiera va a tener un efecto concreto? Bueno, ¿qué es lo que ocurre si que efectivamente ese no fuera un argumento, no fuera un elemento a considerar? Es decir, y lleguemos por cualquier hipótesis, tenemos un estudio de opinión en donde se ve que efectivamente, jugando un poco, pero para poder entender y poder ir despejando o estresando más bien los argumentos, en donde se ve que efectivamente tendría un rol preventivo, en donde las personas evitarían el encapucharse por el solo hecho de evitar una potencial multa. A mí me hace sentido, en términos concretos, el agregar un requisito adicional para ejercer un derecho tan importante como el de reunión, el de manifestación, en fin, si es que eso va a permitir al Estado cumplir uno de sus deberes principales, que en este caso concreto es resguardar el orden y la seguridad de las personas. O sea, así como se puede exigir en otras materias, qué sé yo, el poder transitar libremente, a usted le piden que tenga una licencia de conducir y que cumpla ciertas condiciones previas, bueno, que usted vaya, digamos, con su cara al descubierto, podría ser un requisito para poder ejercer el derecho. No veo que sea tan contradictorio. A usted no le están negando, simplemente le están poniendo una condición cumplible por todos. Entonces, eso yo lo digo más como por el lado de tratar de justificar lo que nos están proponiendo los diputados que firman esta moción. Pero lo dejo abierto. O sea, vuelvo a la pregunta, a esta tercera pregunta, que si es que viéramos que existe un efecto preventivo en la norma, si es que sigue siendo contrario a la misma. Gracias. Muy bien, le ofrezco la palabra a la diputada Marisol Turres. Gracias, presidente. Le doy también la bienvenida a Alejandro Leiva, al profesor Leiva, a nuestra comisión. Y yo quiero plantear algo que espero no perderlo. Yo soy abogado, cuando llegué acá había ejercido siempre como tal, obviamente ahora tengo prohibición, y el ejercicio de la profesión a uno le da como un cable a tierra. ¿Por qué lo digo? Porque una cosa es lo que uno puede discutir en la academia y la doctrina, pero otra cosa es la realidad. La realidad de nuestro país hoy día es que la gente se manifiesta, que hay muchas manifestaciones, especialmente cuando las hacen los fines de semana y van adultos, de distintos tipos donde no pasa absolutamente nada. Todo transcurre de forma tranquila. No hay daño ni deterioro
a la propiedad pública ni privada, y ahí queda todo, la gente se manifiesta. Pero lo que hemos visto ya durante un montón de años es que lamentablemente, cuando hay manifestaciones de estudiantes, llegan chiquillos, se encapuchan, porque no es esa teoría de que vienen encapuchados de no sé dónde y se infiltran y dejan la escoba. Hemos visto muchas veces que son los propios estudiantes los que ocultan su rostro para efectos de causar algún tipo de destrozo, se enfrenta con carabineros, etcétera. Eso no es novedad. El tema es que es cierto que, como decía, el disfrazarse, por así decirlo, no puede ser un delito en sí, o el ir a una manifestación y cubrir el rostro. Pero lo que la experiencia nos dice en todos los últimos años es que cuando alguien va a esas manifestaciones y oculta su rostro, son los que después protagonizan este tipo de incidentes. Y la gente en general, especialmente aquellos que se ven afectados por esto, están cansados. Están cansados. Entonces, si bien a lo mejor desde el punto de vista netamente doctrinario, y el hecho aislado de ir y cubrirse el rostro no puede ser un delito, el ir a una manifestación y cubrirse el rostro, obviamente, dicho de otra forma, si yo quiero manifestar algo, no tengo por qué cubrirme el rostro. O sea, yo recuerdo, y esto también lo hemos planteado, incluso en el gobierno militar, los que iban a las marchas y a las protestas, daban la cara. De repente, claro, cuando estaban ahogados con el gas lacrimógeno, se ponían algún pañuelo, te fijas, o algo para tratar de no aspirar tanto gas. Pero daban la cara. Hoy día no dan la cara. O sea, la regla general es que los cabros que vemos encapuchados van a destruir. Entonces, nosotros como legisladores, ¿de qué forma, si no es a través del derecho penal, podemos dar quizás no es la mejor solución, pero sí de qué forma como sociedad o como representantes de la sociedad legislamos para castigar una conducta que tiene por objeto destruir? Si no hemos visto otra cosa, o sea, si alguien me dijera, no, si vienen, se visten de guruguru y se van para la casa, ok, pero no es eso lo que hemos visto. No hemos visto cabros vestidos de guruguru en las marchas. Lo que hemos visto son cabros que se ponen un pañuelo o algo para cubrir su rostro y dejar la escoba. Y a eso nosotros como legisladores tenemos la obligación de ayudar a controlarlo de alguna manera en lo inmediato, si no es más allá. Estamos totalmente de acuerdo con lo que exponía el profesor anterior, de que aquí hay problemas sociales que no los vamos a abordar nunca ni a solucionar desde el punto de vista del derecho penal. Eso dice relación con políticas públicas, con mayor apoyo, no sé, cuando tenemos un país donde el 43% de los hogares son monoparentales, con mujeres que tratan de hacer todo lo que pueden, pero indudablemente nunca es suficiente, donde tenemos muchísimos niños y jóvenes que carecen de herramientas, muchas familias que carecen de herramientas para tener una oportunidad de vivir mejor. Sin duda que es un problema grande del que debemos hacernos cargo, y ahí es especialmente el Ejecutivo, el que esté de turno, el que le corresponde. Pero en lo inmediato la gente está cansada. Entonces, para resumir mi pregunta, presidente, es ¿de qué manera cree él que se puede enfrentar la situación que vivimos en nuestro país y que ya terminó este año con un muerto no muy lejos de donde nos encontramos nosotros, aquí en Valparaíso? Gracias, diputada Marisol Turra. ¿Algún otro diputado? Profesor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Don Arturo, efectivamente el concepto de disfraz en el Código Penal del 12 número 5 es un concepto bastante más amplio. Traje, digamos, una definición que ha dado la doctrina, digamos, y propuso que después la voy a desarrollar someramente. Dice: relación con una circunstancia agravante clásica en nuestro derecho penal, con la que se reprocha el desvalor de la conducta de quien se prevale de indumentarias dirigidas a facilitar la comisión del delito, debilitando la defensa de la víctima o facilitar la impunidad del autor. La jurisprudencia
ha ido delimitando un concepto funcional del término, estableciendo criterios precisos para su aplicación en casos concretos. En el fondo, la circunstancia agravante del uso del disfraz es bastante más amplia que simplemente el ocultar el rostro, y tiene por objeto, a través del uso de este disfraz, que puede ser no solamente el rostro, puede ser en cualquier otra parte del cuerpo, facilitar la comisión del hecho, por ejemplo, para amedrentar a la víctima, causar temor, infundir miedo, amenazar. Podría hacerlo, sin perjuicio de lo cual eso constituye otra circunstancia agravante. Está considerada en el Código Penal de manera diversa. Pero no se reduce exclusivamente al uso de ocultar el rostro en una manifestación social, que es específicamente lo que aquí se busca sancionar. Y al mismo tiempo, como señalé, esta circunstancia, el 12 número 5, solamente se aplica a los delitos contra las personas. O sea, alguien mencionó en alguna de estas discusiones que se podría complementar esa circunstancia agravante y también hacerla o ampliarla a los delitos contra la propiedad, por ejemplo, o contra carabineros, como les propongo yo respecto al Código de Justicia Militar. En cuanto al derecho comparado, sí, es cierto, digamos, países como Alemania, países como España, países como México, lo consideran, ya sea como un tipo penal específico o como una circunstancia agravante. Sin embargo, y es algo, digamos, que yo he tratado de defender desde todo punto de vista, las legislaciones se tienen que adecuar a la realidad social de cada país. Es imposible asimilarnos a Alemania, porque en Alemania existe un concepto de cumplimiento normativo absoluto. Los que han estado en Alemania podrán darse cuenta, digamos, que cuando el bus tiene que pasar a las 6 en punto está ahí. La gente tiene una noción del Estado de Derecho completamente distinta al chileno. Claro, efectivamente el uso de ocultar el rostro en una manifestación social en Alemania podría ser constitutivo de delito. Sin embargo, la cultura jurídica es distinta, la realidad social es distinta. El concepto de norma está mucho más arraigado incluso que los propios abogados que estamos acá en Chile. Así que no me parece asimilable esas realidades sociales cuando se importan de otros países, cuando no hay una adecuada sintonía, digamos, de las realidades. En cuanto al fin preventivo, efectivamente uno podría sostener desde el punto de vista teórico de que sancionar como una falta esta conducta podría disuadir de alguna u otra manera, sin perjuicio de lo cual, insisto, digamos que la disuasión desde mi punto de vista está radicada en la probabilidad de que el sujeto se vea enfrentado a una condena cierta. La multa, digamos, podrá ser fácilmente soslayada. Además que igual hay un tema probatorio. ¿Por qué este sujeto estaba encapuchado? Se podrían dar muchas razones, y yo creo que aquí la Defensoría Penal Pública aumentaría bastante sus cifras de absoluciones. Podrían ser muchas las circunstancias por las cuales un sujeto se encuentre no ocultando su identidad, sino que simplemente tapando su rostro. Son infinitas las posibilidades por las que podemos imaginar que un sujeto oculte su rostro. Hay algunos autores de derecho penal que no creen en el fin preventivo general de la ley penal. Alguna vez tuve una discusión con Juan Pablo Mañalich, que no cree en un funcionalista, digamos. Yo creo que sí existe. La ley Emilia es uno de las mayores pruebas. Se ha reducido de forma notoria la conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, etcétera, porque la gente está conduciendo menos estando embriagada. Con lo cual tenemos que ver evolucionar la norma, digamos. Pero yo sí creo en el fin preventivo, al menos como una señal para el propio delincuente y su entorno. A este sujeto que lo conozco, digamos, se le aplicó una condena efectiva. En ese sentido, creo que sí se puede buscar o encontrar un fin preventivo, siempre y cuando esté asociado a un delito que sí tenga una pena certera. Y esto tiene que ver también con el ejercicio de prognosis de pena que hace el juez de garantía al formalizar. Supongamos que la gran mayoría de los manifestantes, de los estudiantes, no tiene condenas penales anteriores. Creo que podría ser una perspectiva poco apresurada, digamos. Solo el hecho de que exista la circunstancia atenuante de reprochar la conducta anterior ya nos obliga a rebajar un grado de la pena a un delito con poca pena, digamos. El hecho de considerarlo una circunstancia agravante o elevando en un grado una determinada pena obliga al juez a elevar el estándar, incluso pudiendo pasar el límite de 5 años para aplicar medidas cautelares. O sea, un sujeto que lanza una piedra a un carabinero y le causa lesiones graves, podría eventualmente quedar en prisión preventiva ese mismo día. Hoy día eso es impracticable, eso no lo hemos visto, digamos, o se ha dado muy pocas ocasiones. De los 50 o 100 detenidos,
probablemente la gran mayoría quede en libertad, además que gran parte se trata de menores de edad y existe un régimen bastante más privilegiado para ello. Creo que una circunstancia agravante obliga al juez a elevar el estándar y a considerar, digamos, otra penalidad al momento de determinar probables medidas cautelares. Respecto de lo que señalaba la diputada Turres, mi punto de vista no es solamente académico, digamos, yo ejerzo el derecho, gracias a Dios, digamos, creo que es imprescindible para un profesor de Derecho Penal ejercer y no hablar meramente desde la teoría. La sola agravante no puede constituir un delito. Y esto lo vemos en el Código Penal. Las circunstancias agravantes siempre están asociadas a un delito principal. Son muy pocas las circunstancias agravantes que se consideran en sí mismas un delito, como por ejemplo la circunstancia agravante del incendio. Claro, obviamente si yo cometo un delito de daños a través del incendio, o un delito de robo o incendio posteriormente de la propiedad, se me aplica como circunstancia agravante, pero al mismo tiempo esa circunstancia es considerada como un solo delito por el Código Penal, por la dañosidad social de esa conducta. La reflexión es, ¿el solo hecho de encapucharse genera una dañosidad social? ¿Es una conducta que per se afecta gravemente contra bienes jurídicos, que hace necesaria la intervención del derecho penal para sancionarlo? Desde mi punto de vista, no. Usted me dice, perfecto, los manifestantes hoy día no dan la cara. Años atrás se daba la cara, había una cuestión de honor, digamos, de orgullo. Entonces, claro, tenemos que necesariamente estarnos en las nuevas realidades sociales, no podemos aplicar principios, digamos. Yo fui formado de acuerdo a una determinada, qué sé yo, forma de criar a las personas. Mi padre fue carabinero durante toda su vida, llegó a ser coronel de carabineros, entonces tuvo una estructura muy rígida, digamos, y probablemente nosotros que estudiamos Derecho podamos decir lo mismo. Nuestros profesores de Derecho fueron parte importante de nuestra formación, pero podemos hoy día exigirle a las personas, a los jóvenes, cómo deben manifestarse, podemos aplicar nuestros propios estándares a otras realidades, más aún cuando hoy día podemos reconocer entre la juventud la más variada fauna, digamos, de estilos, de formas de manifestarse, que me parece exagerado exigir para el hecho de manifestarse hacerlo de una determinada manera. No creo que el Estado tenga el derecho a intervenir en eso, precisamente porque muchas veces la manifestación misma es una forma de ejercer su libertad de expresión. Recurran simplemente, por ejemplo, a la marcha del orgullo gay. Porque usted no puede ocultar su rostro. Bueno, pero si yo quiero ponerme un vestido de pluma de 3 metros de alto y que tape mi rostro, bueno, está todo su derecho a hacerlo. Creo poco factible limitar el derecho de expresión y de cómo manifestarse y que el Estado intervenga en ese derecho. A no ser, y en esto insisto, y disculpen lo majadero, a no ser que el sujeto esté cometiendo un delito y a propósito de ese delito haya ocultado su identidad. Allí sí esa conducta genera una mayor dañosidad social y un mayor disvalor de la acción. El solo hecho de estar encapuchado, que sea considerado como un ilícito penal, atenta contra todos los principios del derecho penal de partida, porque supongamos un sujeto sale de su casa a 5 cuadras de la Alameda y sale de su casa encapuchado y lo detiene un carabinero. Y tenemos certeza, si tampoco hay que desconocer la realidad, tenemos certeza que ese sujeto va a cometer desmanes en el centro de Santiago. Carabineros puede tomar detenida a esa persona y ser formalizada y condenada por un delito que aún no ha cometido, o al menos estaríamos hablando, por ejemplo, de una tentativa. El sujeto se iba a disponer a cometer un delito. En el fondo estaríamos sancionando el pensamiento. Este sujeto se tapó la cara porque iba a cometer un delito y lo vamos a sancionar. El derecho penal, desde que existe un derecho penal moderno, efectivamente lo que ha sancionado son los actos, no la peligrosidad del sujeto o la forma de ser de la persona. No estamos frente a un derecho penal de la persona, sino que un derecho penal de acto. Yo castigo por lo que tú has realizado, no por lo que piensas, por lo que te dispones a, con algunas excepciones, digamos. En delitos terroristas se admite, digamos, que la proposición sea sancionada penalmente. Pero me parece exagerado sancionar por el solo hecho de cómo la persona se muestra frente al resto. Eso. Muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra consulta? Bueno, le queremos agradecer la presencia suya, profesor, y por supuesto que sus opiniones van a ser muy provechosas para la tramitación y término de este proyecto de ley. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, lo que necesite.
Sí, tengo igual una minuta, digamos. Y la minuta, perdón, la entregó, ¿no? ¿La minuta o la va a mandar? Lo tengo en digital. Ya. Perfecto. Ya. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.